Bien, bueno, hoy traemos un asunto que ya es viejo en el debate que ha habido en esta Cámara, en esta Asamblea de Extremadura, pero que va a ser nuevo cuando se debata, esperemos que dentro de un mes escaso, en la Asamblea de Extremadura. Como ya sabéis, en septiembre del 2011 esta fuerza política presentó una propuesta para que se consensuara entre los tres grupos parlamentarios una modificación de la actual ley que regula el estatuto de quienes han sido presidentes de la Junta de Extremadura. Lamentablemente, y desde entonces ha pasado ya casi un año y medio, no se ha movido nada. Y eso hace que esta fuerza política, Izquierda Unida, haya decidido registrar en la Cámara de la Asamblea una proposición de ley con una nueva propuesta de estatuto de expresidente que signifique la anulación del que aún está vigente, aunque no se haya utilizado en toda su integridad, y poner uno distinto. ¿Qué tenemos actualmente? Los expresidentes de la Junta de Extremadura pueden nombrar a 4 personas como mínimo de libre disposición para que les ayuden en sus tareas, tiene derecho a un salario por la mitad del mandato que hayan estado. Una vez que finalice ese salario pueden acogerse a una pensión, tengan la edad que tengan, tiene derecho a una pensión de viudedad, tiene derecho a una indemnización, tiene derecho a un chofer, tiene derecho también a un coche oficial, a una oficina y a una serie de privilegios por el mero hecho de haber sido presidente de la Junta de Extremadura. Eso es lo que existe actualmente. Sabéis que la oficina del expresidente, que se encuentra en la calle Pío Baroja de esta ciudad, costó 888.714 euros. 888.714 euros entre el acondicionamiento y la compra de esa oficina de 342 metros cuadrados. Eso es lo que existe actualmente. Lo que nosotros hemos pedido en esta asamblea, que se cambie, que se modifique, y que hasta el momento no ha sido posible con el concurso de las 3 fuerzas políticas. Y por eso Izquierda Unida presenta esta proposición de ley. ¿Y qué es lo que nosotros planteamos? Que el estatuto del expresidente se reduzca solo a 8 artículos. Uno, por el cual se le reconozca la dignidad por el hecho de haber sido presidente de la Junta de Extremadura y, por lo tanto, puedan ocupar el lugar protocolario que les corresponda en los actos que se celebren en Extremadura. En segundo lugar, que pueda tener un despacho en la Asamblea de Extremadura, dentro de los que hoy existen aquí, y con personal de la Asamblea de Extremadura, nunca con la contratación de personal eventual a su libre disposición. Que pueda, 4 artículos son, que pueda participar en el Consejo Consultivo de Extremadura, que nosotros se lo hubiéramos quitado, pero viene en el Estatuto de Autonomía y por lo tanto no podemos solventar esta posibilidad. Ya sabéis que nosotros estamos en contra del Consejo Consultivo y ya está. 4 artículos, por lo tanto. 4 artículos que significa que el hecho de haber sido presidente de la Junta de Extremadura no conlleva ningún privilegio. No van a tener, por lo tanto, más privilegios que el resto de ciudadanos. Y sobre todo no le va a costar a los ciudadanos un euro. Van a tener toda la dignidad que quieran tener, pero la dignidad no tiene por qué ir unida a un presupuesto o a dinero público. La dignidad se gana en el ejercicio de la ejemplaridad pública, en el comportamiento, en la capacidad de actuar con la gente, en la forma de interaccionar con el resto de los ciudadanos y ciudadanas, en tu forma de vida, en tu forma de comportamiento. Es ahí donde se obtiene y se logra la dignidad y la ejemplaridad. Y por lo tanto, lo que nosotros planteamos es que una persona, por el hecho de haber sido presidente de la Junta de Extremadura, una vez que cesa en el cargo, tiene que tener los mismos derechos y los mismos deberes que el resto de ciudadanos y ciudadanas. Ni uno más, ni uno menos. Esta va a ser una de las leyes más breves en extensión que se va a tramitar en la Asamblea de Extremadura. Solo tiene 4 artículos, pero sin embargo es una de las leyes más amplias en contenido, porque significa
el mayor ejercicio de dignificación de la política que ha ocurrido en los últimos años. Durante demasiado tiempo, y eso en parte ha provocado la desafección ciudadana hacia los políticos, hemos considerado que la dignificación en política se ponía al mismo nivel que la capacidad económica de quien ejercía la política. Y uníamos las dos cosas. Y si había que dignificar el papel del político, inmediatamente había que darle más privilegio. Eso no es así. La dignificación de la política no tiene nada que ver con el dinero que se maneje, con el presupuesto, con tu salario. Y por lo tanto nosotros creemos que haber sido presidente de la Junta de Extremadura no te da derecho a ser más, tampoco a ser menos que el resto de los ciudadanos y ciudadanas. Por eso presentamos esta ley. Si los plazos parlamentarios se cumplen, nosotros esperamos que en un mes, mes y medio, esta ley se pueda estar debatiendo en la Asamblea de Extremadura. Le vamos a pedir al Partido Popular y al Partido Socialista que voten a favor. Supone, evidentemente, retirarle todos los privilegios a los presidentes que lo han sido en esta comunidad. Supone, y lo sabemos, que desaparecerán 3 puestos de trabajo que están asignados en este momento al señor Ibarra, más el chofer, y probablemente desaparezca el puesto de trabajo que está asignado al señor Guillermo Fernández Vara. Pero en los tiempos que corren, donde le estamos exigiendo austeridad a los ciudadanos, nosotros tenemos que empezar a dar ejemplo. Por lo tanto, vamos a pedirle el voto a favor tanto al Partido Popular, que teóricamente debería estarlo, porque así lo anunciaron en su momento cuando se aprobó la iniciativa de Izquierda Unida en septiembre del 2011, pero vamos a ver esa posibilidad a raíz de esa entente cordial, esa declaración de amor continuo y constante del señor Monago con el señor Ibarra. En todo caso, nosotros le vamos a pedir al Partido Popular, esto venía en su programa electoral, igual que venía en el programa electoral de Izquierda Unida, que lo cumplan. Y por lo tanto se le quiten los privilegios al señor Ibarra, en este caso, porque es quien los tiene. Y no quiero tampoco que se convierta en una cuestión personal. Que se le quite los privilegios a los expresidentes, simplemente. Le vamos a pedir, por lo tanto, que vote a favor. Y yo espero que el Partido Socialista también vote a favor. El actual estatuto se aprobó por mayoría del Partido Popular y el Partido Socialista. En ese momento obtuvo el voto en contra de Izquierda Unida, cuando se aprobó en aquella legislatura, y nosotros esperamos que ahora esta se pueda aprobar por unanimidad. Y supondría, y lo sabemos, un cambio en la concepción de la política que tienen tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. Pero bienvenido sea ese cambio en la concepción de la política. Los ciudadanos nos están demandando a los políticos un ejercicio de rigor. Y este estatuto que nosotros presentamos es un ejemplo de ese ejercicio de rigor. Lo segundo que nosotros vamos a tramitar, porque hay que ir empezando a avanzar en esas líneas. Sabéis que la oficina actual del expresidente se encuentra en desuso. Son 342 metros cuadrados, costó casi 900.000 euros, es propiedad de la Asamblea de Extremadura. Esos son los datos de la actual oficina del expresidente. Nosotros vamos a pedir en la Comisión de Salud y Política Social, a través de una propuesta de pronunciamiento, que se haga un convenio con el CERMI, es decir, con el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, que actualmente desarrollan su labor en una sede claramente deficitaria. Nosotros vamos a pedir que se le ofrezca al CERMI el uso de la actual oficina del expresidente que se encuentra en Mérida, que puedan darle, por lo tanto, un uso social a unas oficinas que actualmente no se utilizan ni por parte de la Administración regional ni por parte de la Asamblea de Extremadura. Y estamos, por lo tanto, dando avances en eso que hablamos de quitarles privilegio a los expresidentes. En suma, y resumo, actualmente los expresidentes tienen derecho a salario, tienen derecho a pensión, tienen derecho a coche,
tienen derecho a personal de libre disposición, tienen derecho a privilegios económicos que ningún ciudadano puede alcanzar en su vida con la legislación laboral actual. Nosotros, con esta propuesta, convertimos a los expresidentes en lo que son realmente, un ciudadano como el resto de los mortales, con los mismos derechos y con los mismos deberes, y ni un solo privilegio. Eso es lo que nosotros planteamos mediante esta ley, que los expresidentes de la Junta de Extremadura vuelvan a ser ciudadanos extremeños, como lo son cada uno de los que habitan en esta comunidad autónoma. Y esperemos que se pueda aprobar en la Asamblea de Extremadura con los votos del Partido Popular, del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Sí, una pregunta. Si en septiembre del 2011 estabais de acuerdo, se planteó esta cuestión y parecía que todos estabais de acuerdo, los tres grupos, ¿por qué no se ha consensuado? Porque no... Efectivamente, desde septiembre del 2011, teóricamente las tres fuerzas políticas deberían haberse reunido y deberían haber consensuado un nuevo estatuto del expresidente donde se le quitaran algunos o todos los privilegios que actualmente tiene el que está en vigor. Aún así, han pasado los meses, nosotros lo hemos intentado, nosotros nos hemos dirigido a las dos fuerzas políticas para pedirle que avancemos en esa línea. Incluso estamos dispuestos a ceder, ¿por qué no? En fin, pero eso entraría dentro de la negociación entre fuerzas políticas. Desde luego el estatuto actual en su integridad tenía que desaparecer, no era sostenible con lo que está pasando en la sociedad, era un clamor, es algo que nos piden a los políticos, que sepamos comportarnos. Pero aún así no se ha avanzado, debo decirlo, no ha habido esas posibilidades y por eso nosotros ya presentamos directamente la proposición de ley para obligar de esa forma a que se pronuncie tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en la Cámara delante de los ciudadanos y además con el registro de lo que digamos en el diario de sesiones. Otra cuestión, el estatuto actual recoge un salario, sí que es verdad que los expresidentes no lo están cobrando. Ninguno, efectivamente, ni el señor Guillermo Fernández Vara ni el señor Rodríguez Ibarra están cobrando el salario de expresidente. Pero esto yo lo dije también en su momento. Nosotros no le pedimos a las personas que hagan un ejercicio de generosidad, porque eso depende de ellos. No están cobrando el salario porque no quieren, pero tienen derecho a percibirlo. Como nosotros estamos en desacuerdo con ese derecho, creemos que no debe existir el derecho de recibir un salario de expresidente por el hecho de haber ostentado la presidencia de la Junta de Extremadura. Como no creemos en ese derecho, queremos que desaparezca, que no dependa de la mayor o menor generosidad de quienes se conviertan en expresidente, que ninguno pueda acceder a ello. A lo que sí han accedido ha sido a los puestos de libre designación, al coche oficial, a las dietas y kilometraje. A eso sí han accedido en el caso del señor Guillermo, en el caso del señor Ibarra. ¿Qué es lo que tienen ahora cada uno? ¿De qué están haciendo uso? ¿Tanto Ibarra como Ibarra? Una de las cosas, precisamente, uno de los problemas que hay con el actual estatuto de los expresidentes es que se estipula los privilegios, pero no hay ningún tipo de control. Con lo cual, la Asamblea de Extremadura ha estado, aunque eso ya está paralizado en los últimos 2 años, pero ha estado pagando dietas y kilometraje al expresidente, al señor Ibarra, le ha estado manteniendo 4 puestos de trabajo de libre designación por parte del señor Ibarra, ha estado manteniendo su oficina, que costó 900.000 euros entre la compra y el acondicionamiento, pero la información era absolutamente opaca. Los únicos que la conocían eran los miembros de la mesa de la Asamblea de Extremadura. El resto de los ciudadanos no lo conocían, ni siquiera el resto de los diputados. De hecho, el estatuto actual de expresidente entraría en colisión con la ley de transparencia que acabamos de votar en la Asamblea de Extremadura, porque el grado de opacidad que existe en el actual estatuto del expresidente es contrario al grado de transparencia que exigimos en la ley de gobierno abierta, de ley de gobierno abierto. Eso es una de las cosas por las cuales nosotros también presentamos esta propuesta. Obviamente, cuando no hay dinero encima de la mesa, ya no tienes que controlar absolutamente nada.
Pero en todo caso, el uso que han estado dando los dos expresidentes y fundamentalmente el señor Ibarra del dinero que tenían asignado, lo desconocemos por completo. En este momento lo único que hay es una persona contratada por el señor Vara y 3 personas más un chofer contratado por el señor Ibarra. Sabemos, porque lo han anunciado así en prensa, que las 3 personas de libre disposición del señor Ibarra están trabajando en su fundación, en la fundación que él ha creado dentro de su partido. Cada uno, el señor Ibarra tiene un coche oficial, sí. Lo desconozco. Y la oficina la estuvo utilizando hasta hace 2 años cuando surgió el escándalo a raíz de la información periodística que se publicó. Si no, hasta hace 2 años esas oficinas, 342 metros cuadrados, se estaban utilizando sin mayor problema. Unas oficinas muy bien acondicionadas, dicho sea de paso. Pero sí que podéis entender que si esos expresidentes ejercen representatividad de Extremadura, pongamos el caso que van a una conferencia, que se les llama, a fin de cuentas son historias de esta región, sí que entendéis que pudiera contar con Sí, con la dieta y el kilometraje como cualquier otro trabajador o representante político. Es decir, si un funcionario de esta casa, tiene que acudir en representación de la Asamblea de Extremadura o de la Junta de Extremadura a un acto organizado por X institución o X entidad, la Junta de Extremadura o la Asamblea de Extremadura le pagaría. Pero no necesita un estatuto específico que se lo asegure. No, tiene derecho porque va en representación de. Eso no habría ningún problema, pero para eso no se necesita estatuto. No lo sé, yo no lo he preguntado expresamente. No sé si es del señor como expresidente, si es el coche del partido. O sea, no lo he preguntado expresamente. Sé en el caso del señor Ibarra, lo sé a ciencia cierta. Bueno, ya entonces, ¿no?